Hola a todos, nuevamente sean bienvenidos al taller de Historia de México del Centro Cultural Casa de las Bombas. Mi nombre es Tania Rodríguez y el día de hoy veremos el tema sobre la presidencia de Adolfo López Mateos, periodo de 1958 a 1964. Al inicio de su gobierno aún perduraba el conflicto de los ferrocarrileros y la represión solo había agravado la magnitud de los problemas, por lo que optó por una política que resolviera el descontento laboral a través de medidas para elevar el nivel de vida de los trabajadores. Por ejemplo, propició el alza salarial, medida que benefició especialmente a los obreros de la rama industrial y a los empleados de las paraestatales, o mejor conocidas como las empresas de propiedad del Estado. Además, no se permitió que tomaran fuerza los dirigentes sindicales que no hubieran demostrado lealtad al gobierno. No obstante, hubo cierta apertura. Se creó una nueva central obrera, la Confederación Nacional de Trabajadores, y surgió el Movimiento Liberal Nacional. A causa de los conflictos agrarios de 1958, cambió la política en ese sector. López Mateos repartió durante su gobierno más de 16 millones de hectáreas y organizó ejidos ganaderos en varios estados del país. Desde la época de Cárdenas no se había llevado a cabo un reparto similar. En el fondo se buscaba mayor control sobre las organizaciones de masas con miras a la estabilidad política. López Mateos impulsó el desarrollo estabilizador en el sector económico. Siguió una línea de mano dura en la política interior y en el campo internacional optó por una actitud abierta. En el ámbito social, Adolfo López Mateos empleó mano dura en algunos casos. Por ejemplo, el pintor David Alfaro Siqueiros fue encarcelado durante años por haber criticado el gobierno de México. Además, el dirigente agrario morelense Rubén Jaramillo fue asesinado en 1962 sin que se aclararan nunca los hechos. En el terreno político destacó la ley electoral que permitió a los partidos de oposición ostentar algunas diputaciones. Esto permitió crecer a los grupos opositores, en especial al Partido Acción Nacional, que se perfilaba como el más fuerte de ellos y se benefició con esta medida en las siguientes elecciones. Por lo que se refiere a la educación, se instituyó que los libros de texto fueran gratuitos para las escuelas primarias. Algunos sectores de la sociedad se opusieron a esta medida porque les parecía distinguir en ella la voluntad del gobierno de socializar la educación y consideraban exagerada la interferencia del Estado en la formación ideológica de los niños. Las protestas no trascendieron y el secretario de Educación, Jaime Torres Bodet, pudo continuar con este programa de libros de texto gratuitos. Aunque las relaciones con Estados Unidos eran cordiales, la Revolución cubana fue motivo de tensión. En 1961, Cuba ya se había declarado socialista y ya había establecido nexos estrechos con la Unión Soviética y China. Se trataba de una propuesta más radical que la planteada en el movimiento de la Revolución Mexicana. Estados Unidos veía con gran disgusto el surgimiento de un país socialista en América Latina, sobre todo tan cerca de sus costas, por lo que presionó a los países de la región para que rompieran sus relaciones con Cuba. México se rehusó, defendió el principio de no intervención y alegó que, en su caso, la soberanía podía tomar la decisión que considerara más conveniente. Durante varios años, México fue el único país latinoamericano que mantuvo relaciones con el gobierno de Fidel Castro. A pesar de la actitud de México, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, visitó el país en un ambiente de gran cordialidad. López Mateos abrió el panorama internacional de México. Organizó giras por Asia, Europa y América Latina. En total, durante el sexenio, visitaron el país 23 jefes de Estado y dirigentes de organizaciones internacionales. Además, durante la gestión de López Mateos, se otorgó a México la sede para los Juegos Olímpicos de 1968. El desarrollo estabilizador que se había propuesto ejecutar el gobierno era determinante en la cooperación con Estados Unidos. En 1960, el gasto público se había incrementado en el 27%, mientras uno de los primeros objetivos del gobierno era mantener el valor de la moneda. Para evitar que se estancara el proceso de industrialización en México, el Estado invirtió en la infraestructura del sector petroquímico y siderúrgico.
Además, como no se habían incrementado los impuestos, el gobierno recurrió a préstamos internos como base de financiamiento. Estados Unidos, después de la creación de 1961 de la Alianza para el Progreso, parecía más dispuesto a otorgar créditos a los países de América Latina. Ese año, el gobierno destinó una tercera parte de su presupuesto al pago de la deuda pública. La inversión extranjera se orientó básicamente a la industria manufacturera, lo mismo que en el sexenio anterior. La industria eléctrica se nacionalizó en 1960. La industria manufacturera quedó en manos de empresarios privados nacionales y extranjeros. La dependencia de la tecnología extranjera fue en creciente aumento. Mientras tanto, en la agricultura, durante el gobierno de López Mateos, solo se prestó atención al cultivo del maíz y del frijol, productos muy ligados a la política de estabilidad de precios que se buscaba. En el momento de la sucesión presidencial, dentro del PRI, Adolfo López Mateos se inclinó por Gustavo Díaz Ordaz como candidato, ya que este era el secretario de Gobernación y le parecía más adecuado para proseguir la política de estabilidad que él había propiciado. Hasta aquí el gobierno de Adolfo López Mateos.